Cuando llegaron a capturar a Jesús en el Monte de los Olivos, pronunció unas palabras: ¿a quién buscan? Bueno, yo soy. Y retrocedieron los soldados romanos. Esas fueron las últimas palabras, las únicas palabras que habló el Señor ahí en ese momento. Después dice que lo capturaron y empezaron a bofetearlo, a golpearlo. Lo llevaron al pretorio y lo exhibieron. ¿Sabes qué parece este señor acá? Parece mi rey ahí, el cordero que fue inmolado, que guardó silencio, pero aparentemente tiene como la apariencia de un cineasta mudo en el tiempo de los hermanos Lumière, de los fundadores del cine mudo, y Charles Chaplin, uno de los que pusieron muy en boga el cine mudo. Era que no había sonido, pero se exhibían ellos, hacían reír a la gente con las payasadas que hacían físicas. Usaron el método de la kinestesia. Amén. Tremendo. ¿Pero por qué? Porque el Señor tenía que guardar silencio, porque Él sabía a dónde y en qué momento iba a avergonzar al mismo diablo y a sus ángeles caídos. Y Él sabía en qué momento iba a avergonzar a la misma muerte. En el libro de Hechos dice que la muerte era imposible. Suelto los dolores de la muerte. En Hechos 2:24 dice: suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. El Señor resucitó, alabado sea el Señor. Por eso guardó silencio. La Biblia establecía, las profecías establecían de que Él iba a guardar silencio como aquel cordero. Si usted tiene conocimiento con cuál es la actitud de un cordero cuando lo van a degollar, o en el tiempo de Moisés dice que lo inmolaban, agarraban un cordero y lo inmolaban, traían todas las maldiciones y empezaban a gritarle, sacaban todo el pecado, sacaban toda la maldad, todo lo que había, la humanidad, la gente del pueblo en ese tiempo de Moisés, y todas esas maldiciones caían, gritaban sobre el cordero, y ese cordero enmudecía y lo soltaban por los desiertos, que se fuera a morir allá en el desierto. Ya no servía para nada, amén, porque así presentaban verdaderamente algunas veces. Las otras veces era que lo degollaban y sacaban la sangre y la rociaba el sacerdote, amén. Pero acá el Señor, como dice la misma palabra, que era necesario que el cordero enmudeciera, porque el Señor no quiso alargar esta historia. Si Jesús hubiese hablado, si Jesús hubiese tenido argumentos los tenía, pero se hubiese alargado más esta situación y no estuviéramos en la situación en la que estamos ahora. Que porque por su llaga dice que fuimos curados, dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Llaga, no dice llagas, dice llagas, porque el pecado de la humanidad era una llaga podrida. Dice, las obras de la humanidad son como una llaga podrida. No dice llagas, dice llagas. Era prácticamente una bola inmensa de pecado, y el Señor vino y se la puso en su cuerpo, amén. La pegó en su cuerpo y lo llevó cautivo, callado. Cargó ese madero, no dijo nada, guardó silencio, porque Él sabía en qué momento y de qué manera Él iba a hablar. Amén. En el libro de San Juan 3:14 al 15, Jesús usa un paralelismo, usa una comparación de, así como en el tiempo de Moisés levantó aquella serpiente de bronce en el desierto, porque se recuerdan, si usted lee la historia en el libro de Números, en el libro de Números 21 del 4 al 9, habla de que se dio una manifestación tremenda. El pueblo de Israel pecó contra el Señor, y el Señor dice que envió serpientes, envió serpientes, porque tiene todo el poder de hacer y deshacer. Envió serpientes y comenzaron a picar y a matar al pueblo. Entonces le dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántala en una asta y la pones en alto, para que todo aquel que él mire, todos aquellos que miren a esa serpiente, dice que serán curados. Y el veneno de la serpiente dice que no les iba a hacer efecto. Y ahora les está hablando el Señor a los discípulos en San Juan capítulo 3, 14 al 15. Así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Él sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y más tenga la vida eterna. San Juan 3:16. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué guardó silencio? Parecía un cineasta mudo, como les dije al principio. Amén. Parecía un cineasta mudo. No habló ante los oprobio, no habló ante los clavos, no habló ante los azotes en su espalda. Dice que parecían surcos. Los aradores se dieron gusto, hicieron surco con aquellos látigos romanos, y usted sabe, usted conoce de qué material estaban hechos, pero él
Shama Rabashe. Guardó silencio por amor, porque él sabía en qué tiempo iba a manifestar, él iba a hablar, ya no como un cineasta mudo, ya no iba a callar, sino que cuando expiró, dice, consumado es, dice que en ese momento, alabado sea el Señor, el mismo Señor descendió a los infiernos, descendió al infierno. ¿Y qué cree que fue a hacer el infierno? Dice que les fue a predicar a aquellos espíritus encarcelados que estaban los prediluvianos, se le llama. Amén, antes del diluvio, aquellos que habían sido condenados ahí. Él llegó, dice que los libertó. Amén, alabado sea el Señor. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, 24, cuando llegó el momento, llegó el primer día de la semana que era necesario, según la profecía. Al tercer día iba a levantarse de entre la muerte. Dice que suelto los dolores. La muerte empezó a tener dolores. La muerte empezó a dar alaridos, empezó a dar gritos que no lo puedo detener, no pudo detener al Mesías, al Señor, porque Él es el dueño de la muerte y la vida, como le dice en el libro de Apocalipsis a Juan. Aquí soy el dueño de las llaves de la muerte y del Hades. Él es el poderoso, Él sabía, por eso guardó silencio, porque sabía en qué momento los iba a avergonzar. Él sabía a dónde Él iba a pegar. Le sacó grandes alaridos a la misma muerte, le sacó grandes alaridos al mismo diablo. El Señor lo reprende y a sus ángeles caídos, porque creía que lo tenían. Ellos se estaban haciendo fiesta, pero no, mentira. No, fue el día más horrible para este mismo diablo, que el otro que le espera cuando sea lanzado al lago de fuego, junto a los ángeles caídos, junto al falso profeta, al anticristo, a la bestia y todas esas legiones de demonios van a ir prácticamente a ese lugar llamado lago de fuego. Ese día va a ser el eterno, el día más maldito para ellos, porque ese día ya no va a haber prácticamente a dónde el enemigo va a querer seguir trabajando con sus maldades. Amén. Porque va a ser tirado ahí. La muerte también va a ser lanzada ahí. El Hades también va a ser lanzado. Shama Raba. Y todos aquellos que pisoteen la sangre del Cordero. Todos aquellos que se burlan, como dice en el libro de la reflexión que les di ayer en el libro de Apocalipsis, de aquellos reyes, los grandes, aquellos poderosos. Dice que, alabado, cuando se abrió el sexto sello, aleluya, una manifestación tremenda. Las estrellas cayeron a la tierra, los montes fueron removidos, un gran terremoto, el sol dejó de alumbrar y la luna se convirtió en sangre, se va a convertir en sangre. Y aquellos poderosos, aquellos que tienen los hammers, aquellos que tienen las grandes mansiones, aquellos que estaban ahí en la luna, que establecieron su morada en la luna, en las estrellas, dice que las estrellas van a caer al suelo, todo va a ser sacudido como la higuera. Dice que sueltan los frutos porque no puede detenerlos por los vientos fuertes. Así, entonces estos reyes en su gloria empezaron a temblar como niños, como empezaron a llorar como mujeres que están de parto, a pegar grandes alaridos y decir: escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque alabado sea el Señor. Se les va a permitir, el Señor va a quitar prácticamente ese velo y va a quitar las cuestiones espiritual y natural, para que puedan ver la eternidad y sentado en el trono y reconocerlo, y saben quién es el que está sentado en el trono. Por eso es necesario este mensaje, que este es de emergencia, este es un 911, que es necesario que atendamos al llamado, atendamos al sacrificio de Jesucristo, y que no pisoteemos la sangre del Cordero, porque los juicios de Dios hacia la tierra vienen porque el Padre está, la ira de Dios, porque pisotearon la sangre del Cordero, lo bofetearon, lo humillaron, pero Él guardó silencio, porque llegó el momento donde Él iba a manifestar su gloria. Ahí sí le pegó alaridos a la muerte, le sacó grandes alaridos a la muerte, al mismo diablo, y en el día final también les va a sacar alaridos a todos aquellos que pisoteen, que menosprecien, aquellos que aborrecen la sangre del Cordero, como aquellos fariseos, como aquellos legalistas en el tiempo de Jesús, aquellos romanos que lo crucificaron, que creyeron de que era un payaso, que era un cineasta del cine mudo, porque cayó, guardó silencio, y se aprovecharon más. Cuando él no hablaba, le daban más duro, porque querían que hacerlo hablar. El mismo Herodes le quiso hacer hablar, pero Jesús cayó porque él sabía. Y así, que lo escuchen tus enemigos también. Ahorita se burlan de ti, ahorita creen que es el payaso del circo. Aparentemente es el payaso del circo, que no tiene nada que dar, que no tiene nada que aparentar, que no tiene nada que dar, y se burlan. Pero déjeme decirle que el Señor tiene un momento para sacarles alaridos a aquellos que se burlan y critican de que Dios puede levantar al pobre del polvo, y al menesteroso lo hace alzar del muladar y lo hace sentar al lado del príncipe. Créelo, mujer, créelo, hombre, créelo, joven. Amén. Hay una oportunidad, hay un tiempo cuando el Señor habla. Nadie puede refutar esas palabras. Aleluya. Dios les bendiga en esta tarde, y espero que
hayan entendido este mensaje. Este es un mensaje poderoso, no apto para cardíacos, amén, porque las figuras que mostramos hay unos paralelismos y unas figuras metafóricas que usamos, amén. Bendito es el Señor, porque de eso está lleno la Biblia, de esos recursos estilísticos hermosos, y nos damos gusto aquí investigando qué significa cada recurso y cómo se aplica y cómo está manifiesto en esta bendita palabra. Amén. Bendiciones para todos.